Entonces, a manera de introducción, esta charla sobre la sobreprotección, Gaby y yo hemos pensado hacerla desde el presupuesto de que todos somos un poco sobreprotectores, ¿no? O sea, no existe papá que no trate de proteger a sus hijos. Y a veces lo que pasa es que no sabemos distinguir entre lo que es proteger y sobreproteger. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer brevemente el día de hoy, ¿verdad? Vamos a explicar qué es la sobreprotección, por qué no es conveniente y vamos a hacer un breve examen para que se ubiquen en qué grado de sobreprotección podemos cada uno estar. Entonces, comenzamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un segundo, Vanessa. Laura dice que si los demás nos escuchan, los demás sí nos están escuchando, se escucha perfecto, dice. Muchísimas gracias. Parece que Ok, Laura tiene alguna dificultad. ok. Perfecto, gracias. Sí, sigue Vanessa, sorry la interrupción. No, no pasa nada. Entonces ya comenzamos. Vaya, Gaby. Muy bien, entonces voy comenzando yo. De verdad estoy feliz de estar aquí con ustedes. A mí me encanta trabajar con Vanessa, así como hacer team. Y bueno, este tema realmente a nosotros nos ha interesado bastante tiempo, desde las clases que nosotras compartimos y que recibimos. Y queríamos partir de un tema, ¿no? El propósito de la crianza es preparar a los hijos para la vida, así de sencillo. Todo lo demás que nosotros podamos decir tiene que estar dirigido a esto. Todos los pensamientos que tengamos sobre educación, todos nuestros propósitos como padres y también como abuelos, es preparar a la gente para la vida, para un camino que tal como está en esa foto, implica que tenemos que cargar con una mochila que probablemente no sea un camino pavimentado y planito, que probablemente eh, tengamos piedritas, cosas que nos estén molestando por allí, cosas que nos distraen, y además que es un camino en que más vale que entendamos que tenemos que llevar algo para los demás, contribuir de alguna manera. Las grandes tareas de la vida son la amistad, el trabajo y el amor. Y la idea es que nosotros preparemos a nuestros hijos para esas tres grandes tareas, para todo lo que esas tres grandes tareas implican. Eh, y en este supuesto es que vamos a estar como enfocados cuando tratemos el tema de hoy particularmente, ¿verdad? Es probable que por allí toquemos otros temas porque así como los seres humanos somos holísticos en el sentido de integrales, todo el tema de la educación es un tema integrado y holístico también. Vanessa, la siguiente. Entonces, cada uno de nosotros tiene un estilo educativo, pero los estilos educativos que vivimos hoy en día, de alguna manera son un poco distintos que los estilos educativos que se vivían en otros momentos. Y hay aspectos que a más de lo que cada uno de nosotros trae en su propia mochila, de las expectativas que tenemos cada uno de nosotros como padres, porque fuimos hijos, aquello que queremos y no queremos cumplir, aquello que queremos evitar, eso es lo nuestro propio, pero de todas maneras también tenemos un extra, que es eso que nos viene de fuera. Y hoy, en el mundo de hoy, si uno le hace una pregunta a los padres, la respuesta de qué es lo que queremos con nuestros hijos, es probable que la respuesta sea, perdón, pero tengo a alguien que tiene abierto un Perdón, micrófono, ya Vanessa. lo apago, sí. Sí, es Ya, porque me retumba mi propia voz. Gracias. ya. Eh, quiero que el padre va a contestar, quiero que mi hijo sea feliz, sea siempre feliz. Y esto que ahora a nosotros nos parece absolutamente lógico, es que todos contestamos eso, realmente no era una respuesta que se daba siempre y en todo momento. ¿Ah? Cuando probablemente si uno le preguntaba a un padre de los años 40,
qué es lo que quiero de los años 50, qué quiero que mi hijo sea, qué quiero lograr con mi hijo, y probablemente lo que quería ese padre es que ese hijo viva, porque esos padres habían vivido la guerra, las guerras, las grandes guerras, y probablemente lo que querían era que estos hijos lleguen a adultos y vivan. Y cuando les preguntaban a los padres que tuvieron hijos en los años 60 y probablemente hasta los 70, ¿qué quieren que sus hijos sean? Los padres contestaban, buenos niños. Querían que fueran obedientes, que se acomodaran al mundo, querían que fueran buenos. Hoy nosotros pedimos que los hijos sean felices. Y esto no es que es malo, pero sí es importante considerar qué es, en primer lugar, lo que entendemos por felicidad, porque si felicidad es la satisfacción constante y permanente y un estado constante de estar así como de bienestar, ¿verdad? Confundimos felicidad con bienestar, entonces eso genera en los padres una presión que nos hace actuar de una manera que no siempre es la más adecuada, ¿verdad? Además, empezamos a pensar en esta época, nos hemos dado cuenta de que aparecen todos estos estudios que nos dicen, ahora más que nunca, porque antes ocurría también, pero los padres no eran conscientes, de la importancia absoluta de los primeros años de la infancia. O sea, los padres antes estaban relajados porque pensaban que los niños vivían allí y ya está. Y de hecho, creo que le daban cero importancia a los primeros 6 años de la vida. Muchas personas de mi generación, por ejemplo, no fueron a preescolar porque se consideraba que para qué iban a ir a preescolar, si total lo único que tenían que hacer los niños era jugar, pero no entendían que el juego era una tarea macro, increíble, importantísima, sino que estaban los niños por allí, ¿verdad? Las opiniones de los niños no importaban. Entonces, con los años se van descubriendo eh, todos estos aspectos que hoy conocemos perfectamente y que es la impronta impresionante y determinante que tienen esos 6 primeros años en la vida de los niños, ¿no? En donde de verdad se forma su estilo de vida, es decir, su personalidad se define alrededor de los 6 años, ya sabemos la personalidad que tiene alguien, ¿no? Por otra parte, nos da esto entonces esta sensación de ansiedad, porque pues puchica, son solo 6 años y entonces tengo que rellenar al niño porque si no se me pasa el tiempo y por eso es que todos los padres modernos tienen esta sensación que es, yo siempre lo digo, la del conejo de Alicia, ¿no? Llego tarde, llego tarde, llego tarde porque no hay que perder el tiempo para que comience la clase de piano, porque no es lo mismo que la comience a los 8 años que a los 4 y al mismo tiempo si quiero que sea bueno en matemáticas, pues tengo que comenzar ahorita, y si tiene que ser un deportista porque le veo ciertas habilidades, más vale que sea ahora. Y esto, como el día tiene 24 horas, y por lo menos hay que tener 10 cuando eres pequeño, entre 10 y 12 horas para el descanso, entonces imagínense lo que esto supone en la presión de la agenda de unos padres. Por otra parte, ¿qué nos puede influir también en el estilo educativo? Que las noticias que leemos son terribles. Es decir, las estadísticas dicen un montón de cosas horrendas. Las cosas malas no ocurrían antes, ay que por supuesto que sí. Había violencia doméstica, había abuso infantil, había un montón de cosas. Es simplemente que no estaban en las noticias 24/7, porque no existían noticias 24/7. Hace unos años no nos hubiéramos enterado con la prontitud que nos enteramos hoy en todas partes del mundo de esta cosa tan dolorosa de la explosión en Líbano, ¿verdad? Eso ahora está sucediendo la explosión y en un lugar tan distante como San Salvador y Guayaquil, eh, resulta que nos enteramos, ¿no? Entonces, de hecho, estamos en este momento conectados personas que vivimos en distintos lugares y estamos, a pesar de la ligera diferencia horaria, estamos conectados. Entonces, de eso nos enteramos de lo bueno y también de todo lo malo. Y tenemos estas preocupaciones de yo he pasado por esto y no quiero que a mi hijo le ocurra. Eh, Pensamos
vivimos las experiencias de la infancia nuestra con los ojos de la adultez y eso las hacen un poco peores. Cuando las vivíamos no eran tan graves. Si las vemos hoy, nos pueden parecer terribles y dolorosas y entonces no queremos que nuestros hijos las repitan. Y todo eso está influyendo en un estilo educativo que puede llevar a la sobreprotección. Vanessa, la siguiente. Entonces, y esto es una frase de Eva Millet, que es una española, que es psicóloga, psiquiatra realmente, y que ella tiene varios libros, algunos muy interesantes. Luego les pondremos digamos, la bibliografía, pero ella dice, hemos pasado del culto a los antepasados al culto a los descendientes. Y esto es así. Antes las casas, decía ella, estaban repletas de fotos desde los tatarabuelitos. Hoy todo se centra en los niños y los niños se convierten en el centro del universo. Y esto es para el propio niño, puede ser una carga enormemente excesiva. Siguiente, Vanessa. Tenemos aquí una situación, se dan con este tipo de crianza con frecuencia, no siempre, pero con esta situación nos vemos abocados a dos caras de una misma moneda, la mala crianza. La mala crianza es una palabra que a mí me fascina porque lo explica claramente. La mala crianza es todo lo contrario a la educación. Si hemos dicho que educar es criar a los hijos para formarlos y prepararlos para la vida, lo que hace la mala crianza es impedir esto, o sea, es una crianza que no te lleva a puerto. Es un camino que no lleva al lugar a donde tú estás. Es exactamente como que si tú llegas al aeropuerto y tu pasaje y tú has soñado con que vas a ir a París, pero por algún motivo resulta que te subes en el avión que va, no sé, a Gales. Entonces, es otra cosa. Tú no estás yendo al lugar al que tenías que ir. Y eso sería la mala crianza. La mala crianza tiene dos vertientes principales, que son dos caras de la misma moneda. La una es la sobreprotección y la otra el consentimiento. En la sobreprotección y en el consentimiento hay un punto de intersección, es la absoluta y completa falta de responsabilidad. Nadie se hace cargo de sus propias cosas, es decir, el niño no se hace cargo de lo que son sus posibilidades de acción en el mundo y de contribución. Y con esto hacemos un daño enorme porque les cortamos el camino directamente a la posible felicidad, porque la felicidad está casualmente en tener sentido social, que quiere decir tener pertenencia hacia un espacio y hacia un grupo en donde yo voy a poder contribuir. Cuando no hay sentido social, no va a poder haber una pertenencia, no va a poder haber una validación mía como persona. Y esto se logra cuando yo soy responsable, porque no hay libertad si no hay responsabilidad, entonces no puede haber contribución. Todos estos conceptos que uno dice, pero es que ya algún rato va a empezar a contribuir. Los niños tienen que contribuir porque desde el inicio, desde el vamos, desde el inicio de la vida, porque la contribución es la característica humana más importante, la que faculta todas las otras cosas. Hacia eso debemos ir. Entonces, ¿qué ocurre? Hay falta de responsabilidad, pero el otro elemento, el poder es el que distingue al sobreprotegido del consentido. El niño consentido tiene el poder. Aquí se hace lo que yo quiero y si no, hago un berrinche. Aquí, a la larga, mi papá y mi mamá me van a dar lo que quiero. El maestro va a tener que hacer lo que yo quiero porque yo tengo el poder. El niño sobreprotegido, para el niño sobreprotegido, el poder existe.
pero no lo tiene a él y no lo tiene en ninguna medida y necesita desesperadamente que alguien lo tenga. Esto, al crecer, genera un problema súper serio, porque entonces siempre voy a necesitar a alguien que piense, haga y me organice. Y el niño sobreprotegido es de alguna manera, el caldo de cultivo de todas las relaciones humanas en donde hay un desnivel, en donde hay un desnivel. Hoy no vamos a hablar del niño consentido, de esa manera de malcriar, porque el tiempo no nos daría para tratar los dos temas. Hoy nos vamos a centrar en el tema de la sobreprotección. Y debo decir, todo el mundo tiene algún espacio en donde sobreprotege porque no está permitiendo responsabilidad al hijo. Siguiente, Vanesita. Entonces, aquí, y esta frase es como, léala, escúchela y deje que se asiente. La sobreprotección es una forma de desprotección. Esa es una frase que la pueden haber dicho muchas personas, pero es de una psicóloga que se llama Maribel Martínez. Ella, por lo menos a ella se la he escuchado yo. Es una forma de desprotección. Y al ser desprotección, de alguna manera es una forma de alienación y es una forma de violencia contra el niño. Evidentemente, ese padre que le está exponiendo un paraguas a esa niña, desde luego que lo que menos quiere es desprotegerla, porque la lógica de ese padre es: yo estoy protegiéndote aquí, desde luego aquí no te va a pasar nada, estás bajo mi paraguas. Y ese es el punto que ocurre más adelante. La persona no está a cargo de su propio paraguas, no sabe cómo dibujarse un paraguas, no sabe dónde comprar un paraguas. Y desde ese punto de vista, un padre sobreprotector coloca al niño más adelante en medio de una tormenta sin ni siquiera tener encauchado. Esa es un poco la idea que vamos a ir trabajando y que ahora Vanessa va a continuar. Gracias, Gaby. Ok, entonces ahorita nos vamos a examinar un poquito, ¿verdad? Yo les voy a ir leyendo estas preguntas y cada quien ve a dónde, como decimos aquí, le aprieta el zapato. Que conste que a todos nos aprieta un poco el zapato, como bien acaba de decir Gaby, en algún punto, ¿no? Lo importante es que lo logremos identificar. Entonces, comencemos. A ver, estas son como indicadores que nos pueden ayudar a ver si tendemos a caer un poco en la sobreprotección. Por ejemplo, nosotros como padres ya tenemos un plan trazado para nuestros hijos, incluso antes de nacer. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo, este hijo va a ser abogado, este otro va a ser médico. No, este lo voy a educar de tal forma que se incline por la administración, ¿no? Eso es tener un plan trazado de la vida del hijo. Luego, intervenimos rápido. Aquí quizás agregaría yo demasiado rápido cuando se enfrenta nuestro hijo con dificultades. Es decir, ni siquiera le damos la oportunidad de que él piense en alguna posible solución. Todo se lo resolvemos nosotros. Siguiente pregunta. ¿Le ayudamos con las tareas del colegio sistemáticamente, es decir, de una forma continua, o incluso las hacemos nosotros, esas tareas, por él o por ella? Tendemos a elogiar más que a alentar. Con Gaby justo dimos un webinar en el que tocamos la diferencia entre el elogio y el aliento. Y así una manera súper rápida de explicarlo es, cuando nosotros elogiamos, ¿verdad? Nuestro hijo depende de que alguien le diga continuamente algo, es decir, estoy orgullosa de ti, lo has hecho súper bien, has hecho las cosas como yo he querido. Cuando están pequeños, obviamente, quien lo elogia somos mamá o papá.
¿Cuál es el problema con esto? Que a medida que van creciendo, va a tender siempre a buscar el elogio o la aprobación de parte de alguien más. Puede ser una maestra, puede ser un compañero, más adelante puede ser una novia o un novio. Entonces, por eso es tan importante fomentar el aliento, porque el aliento es algo interno. Entonces, por ejemplo, frases de aliento son, eh, o sea, tenés que ver lo bien que lo has hecho y sentirte orgulloso de esto. ¿Por qué? Porque lo hiciste por ti, con tu esfuerzo, con tu lucha, ¿no? Entonces, el aliento es algo propio que viene de dentro. Y yéndonos un poquito más, se recomienda que el aliento sea así como la comida diaria, es decir, desayuno, almuerzo, cena, aliento. Y que el elogio lo dejemos para postre, es decir, que podemos elogiar a nuestros hijos, pero que tratemos de alentar más. Luego, lo excusamos constantemente, es decir, ¿y qué es lo que no está bien con esto? Que no le dejamos que asuma la responsabilidad o la culpa. Es decir, cuando algo ha pasado, constantemente lo excusamos ante lo que hizo, frente a quien sea. Ofrecemos consuelo muy rápido. Por ejemplo, si un niño se cae, inmediatamente salimos corriendo a ver qué le pasó. Esto no quiere decir que si un hijo no se ha golpeado, no tengamos que acudir a él, ¿no? Pero podemos ver desde la distancia, ver si amerita que salgamos corriendo, es decir, que nuestra reacción sea proporcionada a lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando le dejamos que él resuelva un poquito, le estamos educando en fortaleza y en muchísimas virtudes que vamos a ver un poquito más adelante. Luego, le quitamos responsabilidad constantemente. Es decir, no le dejamos que haga lo que tenga que hacer. Por eso los encargos dentro de casa son tan importantes, de acuerdo a la edad, a la capacidad y a las habilidades de nuestros hijos. Pero tienen que tener encargo dentro de casa, ¿no? En el colegio, es decir, lo excusamos frente a un profesor cuando no presentó una tarea. No le dejamos salir de la zona de confort. ¿Mm? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo tonto, pero nuestro hijo está aprendiendo a andar en bicicleta más o menos a los 6 años y sigue a los 9 años y sigue con las rueditas esas que se usan como apoyo, ¿no? Entonces, eso sería no dejarlo salir de la zona de confort, ¿no? Que se esfuerce, que luche por conseguir aquello que quiere. Hablamos en plural, por ejemplo. Hemos ganado un campeonato o hemos ganado el partido de fútbol, es decir, mi hijo y yo. Hemos suspendido matemática. ¿Y esto qué pasa? Que la unión con el hijo es tan fuerte y tan grande, que ya es como que fuéramos una única persona. Entonces no le estamos dotando de autonomía ni estamos dejando que nuestro hijo sea independiente a nosotros. ¿Mm? Luego, practicamos el micromanaging. Micromanaging es decidir absolutamente todo, por él o por ella, desde que se pone, a qué hora come, a qué hora se levanta. No quiero decir con esto que no tienen que haber rutinas en casa, no, pero a medida nuestros hijos van creciendo, los podemos ir involucrando más en la toma de decisiones, ¿no? Con qué lapicero va a colorear o con qué lápiz va a pintar, con qué amigos se va a llevar, qué clases extras debe de tomar. Es decir, yo le tengo casi que ya hecha la agenda a mis hijos de qué es lo que tienen que hacer en las tardes después de colegio. Hablamos mucho de los peligros, que es lo que Gaby nos decía antes, ¿no? Cuando constantemente estamos hablando de los peligros que pasan a nuestro alrededor, ¿qué pasa con esto? Que tendemos a, sin querer, fomentar el miedo en nuestros hijos, ¿no? Y ahora, más que nunca, se ven niños con muchísimo miedo. Entonces, ser como muy racionales y muy objetivos acerca de los peligros de los que hablamos a nuestro alrededor. Luego, esta es típica, ¿no? Cuestionamos constantemente a los maestros en favor de nuestro hijo. Hay una caricatura que imagino que ya muchos han visto, que no la encontré para ponerla aquí, que es, decía, en los años 1960, supongamos, cuando un niño llevaba una nota mala, ¿verdad? O una nota del profesor que se había portado mal,
uno de padre hablaba con el niño y le creía al profesor. Ahora, en las circunstancias actuales, eso se da y uno de padre o madre va a quejarse con el profesor que por qué le puso esa nota a su hijo. ¿Mm? Y esto es caer también en sobreprotección, porque estamos evitando que nuestro hijo se haga responsable de sus actos. ¿Mm? Entonces, este es un muy breve cuestionario, ¿verdad? Muy breve cuestionario para que cada quien nos vayamos identificando. Gaby. Ahí ya estoy Ya. desmuteada, ahí sí. A ver, aquí hay una cosa importante. Cuando uno se hace este cuestionario y uno lo va haciendo, ¿verdad? Y uno dice, no, es que yo sobreprotectora, yo me he metido a este curso, yo me he metido a este curso porque, digamos, porque me parece chévere esto de oír una clase, qué sé yo, pero desde luego, eso por ese lado yo no cojeo, decimos nosotros aquí, ¿no? O sea, ese no es mi dificultad. Y la realidad es que cuando uno escucha este cuestionario, uno dice, uy, una, uy, ya van dos. Esta, más o menos. Esta no, ¿ah? Esta sí un poco. Y la realidad es que por todas las circunstancias que vivimos y que ya las hemos comentado, tendemos a sobreproteger. Y yo sí quiero explicar algo. Proteger a los niños es nuestra tarea, protegerlos. Protegerlos que no es sobreprotegerlos, protegerlos que no es inhabilitarlos, protegerlos que no es cortarles las alas para que puedan algún momento volar solos. El tiempo que los hijos pasan en la casa con los padres son en realidad pocos años. Probablemente 20, 21 años y muchísimas veces antes de eso se han ido a la universidad. Y entonces esos niños que se van a la universidad son niños que ya están un poquito volando solos, ¿verdad? Y sobre todo si se van a la universidad afuera del país o en otra ciudad, en otra zona del país, probablemente están on their own. Y estos niños sobreprotegidos van a tener dificultades, porque todas estas respuestas, cuando tenemos muchas respuestas check, check, check en ese cuestionario que ha pasado Vanessa, vamos a tener niños sobreprotegidos, que son niños sobrecomplacidos, sobreprogramados y poco desafiados. Son niños sobrecomplacidos, ¿por qué? Porque desafortunadamente son niños que antes de desear ya están teniendo las cosas. Es decir, el típico niño que está contento con sus muñecas o con, no sé, la niña que está contenta con una muñeca determinada, pero antes de que pueda querer algo más, ya se lo están dando. Una niño que está contento, los niños están andando en bicicleta felices con la bicicleta que ya tenían, pero antes de que el niño pueda desear, le están dando la bicicleta del nuevo modelo, ¿no? Entonces, todo esto hace que haya una sobrecomplacencia y son niños que además están sobreprogramados, es decir, niños que todo el tiempo, todas las decisiones, es lo que decía ella, Vanessa, el micromanaging, que es terrible, ¿no? O sea, está determinado absolutamente todo lo que pasa en la vida de los niños. Y por tanto son niños poco desafiados, porque todo está como envuelto en ese plastiquito en donde envolvemos las cosas, como frágiles, ¿no? Ese que tiene como las bolitas. Entonces, eso es un serio problema. ¿Qué ocasiona este tipo de cosas? Cuando tenemos estas familias en donde hacemos esto, y esto nos puede ocurrir, no probablemente con la deslizadora, con la resbaladera que decimos acá, pero sí con otras cosas. Cuando llegues, no dejes de llamarme, porque además el celular nos ha dado la falsa idea de que sabemos dónde están los hijos y nos ha dado una falsa idea de control. Entonces, realmente estamos todo el tiempo ahí encima, ¿verdad? Como
volando encima de los hijos como un helicóptero. Y ahí este concepto de helicoptering parenting, que es, digamos, algo que es real, ¿no? Entonces, tenemos niños que con este tipo de crianza lo que van a tener es dificultad en el proceso de toma de decisiones, porque si todo se ha decidido por ellos, ¿en qué minuto la persona puede tomar una decisión propia? No saben ni qué hacer para tomar decisiones. La toma de decisiones es un proceso que hay que aprender. Hay que saber observar, analizar, ponderar, ver los pros y los contras. Y luego hay que lanzarse. Pato al agua, porque desafortunadamente nunca es que vamos a estar, el otro día leí una frase que decía, nunca estamos totalmente preparados para nada en la vida. Y la realidad es esa. O sea, tenemos que lanzarnos un poco porque hay que tener un cierto nivel de audacia y esto es parte del proceso de toma de decisiones. Entonces, los niños sobreprotegidos van a tener dificultad en ese proceso. Y yo me pregunto, si un niño no ha podido tomar una decisión con respecto a si este amiguito es un buen amiguito o no, ¿cómo puede tomar el día de mañana una decisión de si esta chica es la adecuada para casarse con ella o no? Hay que enseñarles a los hijos a decidir en lo pequeño porque el proceso es gradual. No es que llega con la edad, sino que hay que irlo entrenando. El niño sobreprotegido es además un niño inseguro de sus propias capacidades y por tanto enormemente resistente a los cambios. No le gustan los cambios porque los cambios le implican, pues, qué sé yo, desconocer algo, ir a algo nuevo, y esto le produce enorme resistencia. Son niños con baja tolerancia a la frustración. Y por si acaso, no es que uno puede ir andando por allí. Una cosa es excusar a un hijo porque tiene un problema de intolerancia a los lácteos, pero baja tolerancia a la frustración no puede ser una excusa para nadie. O sea, si un niño no tiene, es decir, si un niño tiene una baja tolerancia a la frustración, hay que trabajar ese asunto. No es lo mismo que decir tiene intolerancia a los lácteos. Y a veces esta frasecita, es que lo que pasa es que él tiene baja tolerancia a la frustración, se convierte como en una especie de explicación o excusa. Es natural que un niño de 2 años tenga baja tolerancia a la frustración, pero a medida que va pasando el tiempo, la tolerancia a la frustración tiene que irse madurando, tiene que irse ampliando. Los niños sobreprotegidos, además, son niños que van a tener habilidades sociales inmaduras, porque como han hablado por ellos, han contestado por ellos, eh, a veces nos pasa que encontramos por allí, por la calle, por supuesto esto no ha de ser con nadie que está en esta charla, pero por ahí uno puede ver al vecino de al frente, que capaz que uno se acerca a preguntarle al niño, oye, ¿cómo te llamas? Y el padre contesta, eh, eh, se llama Pepito. Y uno dice, hola Pepito, intencionadamente dirigiéndote al niño, oye, ¿te gusta el helado de chocolate? Dile que te gusta el de mora. Bueno, si yo quisiera saber hablar con el padre, hablara con el padre, pero son niños que están todo el tiempo además mirando al papá o a la mamá a ver qué es lo que hay que contestar y eso nos da un montón de inmadurez en la comunicación, pero además, y esto es algo que uno no se imagina fácilmente, un niño que tiene dificultades en el desarrollo de sus habilidades sociales también tiene dificultades para empatizar con otros, es decir, para sentir por otros, para ponerse en los zapatos del otro. Y es por tanto una persona que va a tener probablemente dificultades a lo largo de su vida en las tareas de la amistad, del trabajo y del amor. Porque es una persona que no tiene el primer peldaño de la contribución entrenado, que es la empatía. Y luego la identidad de estos niños está fundamentada en la centralidad. Todo gira alrededor de ellos. Y esto, cuando nosotros tenemos, las personas que trabajamos con niños pequeños, sabemos que cuando llegan al colegio, a la educación preescolar,
es un momento en donde se va a pasar del yo al nosotros, porque así como hay, no sé, una niña, por ejemplo, que es la princesa Ariel y en su casa nadie le discute ese puesto, resulta que llega al preescolar y hay otras 3 o 4 que quieren ser Ariel. Y esto también con los niños, que el uno quiere ser, ¿cómo es que se llama? El hombre araña, que es típico, les encanta, duermen con el hombre araña, pero cuando llegan al colegio hay hartísimos arácnidos en esa clase, porque ya no soy yo solo, ¿verdad? Entonces, para un niño que ha sido un niño muy sobreprotegido, que cuando tiene una discusión en el parque, resulta que porque es alguien más le dice, es que tú no puedes ser esta vez hombre araña, sino que tendrás que ser, no sé, Superman. Capitán América o Superman, creo que Superman no sé si ya es tan moderno, pero en todo caso, pero Capitán América o cualquier otro, o te toca hacer de malo, el niño no quiere y la mamá interviene, ay, no seas malito, pero déjalo ser a él, déjalo, es que él es más chiquito. Y claro, tienen una diferencia de 3 meses. Y además, así fuera de un año, si un niño se mete en un parque a jugar con un grupo de niños, tiene que adaptarse a ese grupo. Así de sencillo. Así de sencillo y de claro. Si un niño no puede adaptarse a un grupo, tendría que no estar jugando allí y el niño mismo se dará cuenta, se automarginará de esa situación porque se va a sentir que no puede con ella. No hay ni siquiera que automarginarlo. Cuando entramos a un grupo de personas y vemos que están hablando, no sé, en mi caso, de física cuántica, de la que no entiendo nada, después de un momentito, pues yo me muevo de ahí porque me siento como cucaracha en baile de gallina. Así hay que dejar que los niños se sientan de manera natural. Él mismo se automarginará. No necesita que le estemos administrando ni el ingreso a un grupo ni la automarginación. Entonces, esto es importante. La siguiente, Vanessa, porfis. Entonces, estos niños además tienen mayor dificultad en la adquisición de habilidades y destrezas de aprendizaje porque tienen una escolaridad que está sostenida. Y esto es bien importante. Vanessa hablaba de esto de tengo, hemos en plural. Entonces es la típica de tengo examen. Y uno pregunta, pero a ver, no creo que estás en la universidad. Y la persona dice, no, no, es que lo que pasa es que es mi hijo que tiene un examen. Entonces, no es que estamos en exámenes, el que está en exámenes es el niño. No es que tenemos un trabajo. Cada quien tiene el suyo propio. Esto no quiere decir que uno no pueda acompañar, alentar y en un momento determinado sostener y contener a un niño, pero no sustituirlo. Esta niña que está allí claramente puede lavarse los dientes, sonarse la nariz, ir al baño y ponerse los zapatitos. Obviamente, esto requiere de nuestra parte tiempo y paciencia, y esta es una de las razones, que ya lo habíamos hablado, esta desesperación porque el niño vaya a tantas clases, ¿verdad? Entonces, como tiene que ir a tantas clases, ese niño tiene que comer. Ahorita estamos un poco más en mode relax porque resulta que la cuarentena nos está obligando a estar dentro de las casas y entonces pues no hay tanto a dónde ir. Pero de lo contrario, y si esta cuarentena por si acaso dura mucho, estoy absolutamente convencido de que si no nos preocupamos tendremos que ir de un Zoom a otro para la clase por Zoom de un sitio y la clase por Zoom de fútbol y de tenis y de natación, que ya inventaremos cómo enseñar natación a través de Zoom, es decir, hay 1000 cosas que podremos hacer, pero sí es importante que entendamos que a veces el apuro nos obliga nos mueve a sobreproteger. Entonces, no ayudamos a que el niño sea autónomo, sino absolutamente dependiente y sobreprotegido. Y como aprender a nivel escolar es una tarea, aprender cualquier cosa tiene un costo. Estar sentados aquí ustedes tiene un costo. Quiere decir que han tenido que tomar una decisión de no estar viendo Netflix. Es una decisión.
Han tenido que además, algunos habrán llegado a la casa y capaz entonces se han puesto en mute y con video stop porque están comiendo algo en ese momento, pero tienen que hacerlo rápido porque han elegido esto. Y tienen además que, aunque sea a esta hora de la noche, abrir un poco la cabeza para que entre una nueva idea. Esta es la tarea del aprendizaje que tenemos todo el tiempo, pero esto requiere que yo tenga posibilidad de abrirme a los demás. Ninguna persona no empática va a tener éxito académico porque no puede conectarse con el otro y por tanto no puede desarrollar un proceso de aprendizaje fluido y regular. Entonces, como la empatía es una de las cosas que se desarrolla cuando doy responsabilidad, el niño sobreprotegido va a fallar por allí. La siguiente, querida. Y finalmente, y esto es bien importante, cuando una persona ha sido sobreprotegida, su respuesta frente al error propio y ajeno y a las exigencias de la vida es una respuesta normalmente no adaptativa. Y hay una gran relación entre la ansiedad y la depresión y el posible abandono de ciertas tareas de la vida, trabajo, amistad y amor, cuando yo no me siento apto porque ahora sí lo tengo que manejar yo solo. Y por esta razón, en estos últimos años, el aumento del consumo de ansiolíticos entre los adolescentes es enorme. Se comienza por una pastillita cualquiera porque no se puede enfrentar el trabajo de filosofía. Y así vamos avanzando, porque el error en el mundo de la sobreprotección, el error es algo que hace doler y no puede pasar. Entonces, lo cubro y no lo permito. Las exigencias también pueden ser dolorosas y entonces la persona termina viendo la vida como algo que le cae encima una tras otra y tras otra. Entonces, esto es lo que puede ocurrir cuando criamos con este estilo. Entonces, evidentemente, algo hay que hacer y de eso es que nos va a hablar Vanessa ahorita. Ok, entonces, ahorita ya vamos a pasar al área de las soluciones, ¿no? Em, ya hemos visto lo que es la sobreprotección y por qué no es conveniente. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer como mamás para caer como está esta señora aquí en el dibujo de ser una mamá helicóptero, ¿no? En la que yo estoy sobrevolando en todo momento a mi hijo, sus actividades para rescatarlo constantemente. Entonces vamos a irlo viendo. A ver, primero tenemos que empezar a hacer menos, ¿no? Si nosotros hemos sido madres o padres que hemos hecho absolutamente todo por nuestros hijos, entonces no nos podemos retirar de una forma abrupta. Entonces, ¿cómo se logra esto? Poco a poco, con empatía y con apoyo. Nos tenemos que comenzar a retirar de las áreas de servicio innecesarias. Por ejemplo, si un niño se puede perfectamente poner los zapatos, tenemos que dejar que se los ponga. Una de las cosas que nos mata, como bien decía Gaby, es la prisa, ¿no? La carrera, que muchas veces queremos que nuestros niños pequeños se muevan a la misma velocidad nuestra y no respetamos sus tiempos. Entonces puede ser que nuestros hijos ya se puedan poner un zapato. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la paciencia para esperarlos para que se amarren ese zapato tal como el zapato tiene que ser amarrado, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a respetar también los tiempos de desarrollo de nuestros hijos. Esperar a que los chicos pidan. Muchas veces cometemos el error de que ni siquiera nos han pedido un favor y nosotros ya vamos con la solución, ¿no? Por ejemplo, cuando si un niño, esto lo dice mucho Anabela Shaked en sus clases, de las que yo creo que tanto Gaby como yo hemos aprendido muchísimo. ¿Qué pasa si un niño, y hagámonos el examen, nos dice, o dice, ay, tengo sed? Si nosotros tendemos a salir corriendo inmediatamente a la cocina a traerle un vaso de agua, ese es un error nuestro, ¿no? Que puede estar cayendo en la sobreprotección y estamos fomentando una comodidad extrema en nuestro hijo.
Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer la próxima vez que un hijo diga, tengo sed? Perfectamente nos quedamos ahí y le podemos decir, yo también tengo sed. ¿Qué te parece si me traes un vaso de agua y aprovechas y te tomas un vaso de agua tú también, ¿no? Enseñarles a servir, pidiendo cosas a ellos. A ver, este punto es súper importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que educamos a través del ejemplo, ¿verdad? Y nosotros erróneamente hemos caído en el pensamiento de que si nuestros hijos nos ven sirviéndoles, por ejemplo, cocinando una cena, atendiendo al enfermo en la casa, em, haciendo cualquier cosa que hacemos en casa, tendemos a pensar que con el solo hecho de observarnos, ellos van a aprender a hacer lo mismo. Y en este caso no es así. Ellos van a servir, aprender a servir a los demás cuando nosotros comencemos a pedirles cosas a ellos. Y esto es el arte de pedir, ¿no? Entonces, pedirles, comenzar a pedirles, ¿me podés ayudar trayéndome un vaso de agua a mí? Los encargos que repetía, por eso son tan importantes, ayudar a un hermanito con una tarea que a lo mejor no puede resolver, que los grandes que ya están tecnológicamente más familiarizados, ahorita que vamos a entrar, yo no sé ustedes, pero nosotros, muchos de los colegios comenzamos ya la otra semana clases y va a ser todo virtual, entonces que el hermano mayor le ayude al menor cuando tenga dificultades a la hora de conectarse, ¿no? Todo eso les ayuda a ir fomentando el servicio. ¿M? Luego, no darles todo lo que quieran. No porque un hijo quiere algo, hay que dárselo. Claro, aquí hay que diferenciar si es algo que se necesita de forma urgente. ¿Y por qué digo de forma urgente? Porque tampoco es necesario dar todo, aunque se necesite, ¿no? Y aquí esto puede sonar súper duro de mi parte, pero ¿por qué es esto importante? Porque hay que saber esperar. Es decir, solo los vamos a educar en la fortaleza si les ayudamos a que sepan esperar un poquito, por ejemplo. Eh, a lo mejor se me ocurre ahorita, ¿tiene hambre? Ok, tiene hambre, pero falta media hora para la cena, ¿no? Es una necesidad básica el comer, pero de esperarse también lo va a hacer un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, a eso es que se refiere en esta parte. Luego, ayudarles a gestionar la frustración. Y esto tiene muchísimo que ver con los errores. Es decir, vivimos en una cultura en la que equivocarnos está mal visto. Y les hago una pregunta a ustedes, es decir, ¿cuántas veces ustedes mismos no han pensado, ay, ante un error, ay, qué tonta, cómo no pude hacer esto? ¿Cómo se me olvidó hacer lo otro? Cuando el pensamiento, el que más nos conviene, debería decir, gracias a esto, voy a aprender que la próxima vez me adelanto a hacer tal cosa o planifico mejor mi semana de súper para que no me toque ir en medio del súper, ¿no? Y eso es una forma de vida que vamos trasladando también a nuestros hijos, con nuestro ejemplo y con nuestra forma de hablar. Luego, evitar angustias excesivas, es decir, eh, no todo tiene por qué ser preocupación, más bien tratemos de ver que las cosas sean solución. Cuando tengamos preocupaciones, cuando tengamos cosas que se tienen que tratar de resolver en casa, tratemos de buscar una solución. Cuando tratamos de buscar soluciones, se aborda desde un punto de vista positivo, ¿m? Y eso cambia por completo. Y además a nuestros hijos les estamos ayudando en esta toma de decisiones que Gaby nos platicó antes, ¿no? Es decir, inmediatamente los ponemos a pensar qué podemos hacer. Ahorita lo mejor va a ser que cenamos, porque nos hemos quedado sin muchos alimentos en la refrigeradora, pero el día de mañana, cuando han aprendido a tomar decisiones, puede ser una decisión más dura. ¿Qué carrera debo de estudiar? Si consumo esta cosa que me están ofreciendo que no es bueno para mi salud, sí o no. Entonces, a empezar a ayudarles a que tomen decisiones. Dar alternativas, es decir, no todas las cosas se tienen que solucionar de la misma forma. Dar alternativas de solución, ¿para qué? Lo mismo, para que ellos piensen.
Y aquí nosotros como madres, como padres, también tenemos que respetar esas decisiones. Cuando nosotros damos alternativas, tenemos que saber que tenemos que respetar la decisión que nuestro hijo, nuestra hija pueda tomar. Luego, desarrollar la paciencia, es decir, es más, la gran mayoría de las cosas en la vida hay que esperar, ¿verdad? No todo se nota así. Lo que pasa es que hemos caído en una era en la que con un clic ya tenés noticias alrededor del mundo, tenés 10.000 aplicaciones de ejercicio, tenés cientos de recetas cuando no tenés idea qué hacer en la cena, tenés miles de opciones para que el súper te llegue a tu casa y no tener que salir, lo cual es bueno, ¿no? Pero no todo en la vida es instantáneo, no podemos caer en esto. Es súper importante aprender a desarrollar la paciencia. Y para eso nosotros tenemos que ir por delante, ¿no? Entonces, de la misma forma, tenerle paciencia a nuestros hijos, respetar sus tiempos, ¿sí? La contención, es decir, que se relaciona muchísimo con el autocontrol, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros que marcan la pausa del autocontrol? Somos nosotros, mamá y papá. Por eso es súper importante saber cuáles son aquellas cosas que yo necesito que me ayuden a relajarme. Es decir, aquellas cosas en las que yo sé que estoy a un punto de perder por completo la razón, que yo sé que en un momento me puede ayudar a relajarme, ¿no? ¿Para qué? Para poder autocontrolarme. Luego, gestionar las emociones. Una buena gestión de emoción, ¿qué implica? Conocer que las vamos a tener, conocer cuáles son las emociones positivas y las emociones negativas. Un punto bien importante que se nos repite con frecuencia, las emociones no son ni buenas ni malas. Todo va a depender de cómo nosotros las manejemos, es decir, de la reacción que tengamos ante aquella emoción. Si nos dejamos llevar por la ira y gritamos, ofendemos, peleamos, estamos haciendo una mala gestión de nuestra emoción. Pero si la ira nos lleva a reflexionar, a calmarnos para después abordar la misma situación con un cerebro más integrado y más frío, entonces he hecho una buena gestión de mi emoción, ¿no? Eh, Luego, jugar, es decir, con todo esto de que nuestros niños los hemos llenado de clases extras, ¿verdad? Clases fuera de hora de colegio, una tras otra, tras otra, tras otras, porque no podemos concebir que no toque piano a los 6 años, o que no sea ya un full deportista a los 12, o que queremos que nosotros que aprendan muchas cosas. Se nos ha olvidado la importancia educativa que tiene el juego. El juego, además de que es necesario, es hasta catártico. O sea, es una forma de hacer catarsis para los niños. Es una forma de sacar las emociones. Estaba leyendo en esos días que, no me acuerdo a quién, un psicólogo o una psicóloga, leí que no nos preocupe, o sea, que es para que pongamos atención, ¿no? Pero que en estos días muchos niños puede ser que estén jugando acerca de ser enfermeras, de ser doctores, de que hay enfermedad, incluso de que hay muerte. ¿Por qué? Precisamente por la situación que nos está rodeando, ¿no? Que es tan extraordinaria. Entonces, que es una forma que ellos tienen para qué? Para sacar todo eso que tienen adentro, ¿no? ¿Qué enseña el juego? El juego enseña a saber ganar y a saber perder. Decir, no siempre voy a ganar. Y esto ayuda a tolerar la frustración, a tener más autocontrol, a ser una persona que se contiene a sí misma, a esperar turnos. No todo va a ser en el momento que yo diga y como yo diga. Tengo que saber esperar para que aquello llegue, ¿no? A jugar en equipo también. Es decir, no siempre regresando, se va a hacer las cosas como yo quiero. Tengo que aprender a ver lo que dice mi compañero. Tengo que aprender a trabajar con alguien que no piensa igual que yo, porque la vida es así. Entonces, si nosotros, regresando al comienzo de la charla, no tenemos claro que estamos preparando a nuestros hijos para la vida, ¿verdad? A donde nosotros ya no vamos a estar y ya no vamos a ser una parte fundamental en la vida de ellos. Entonces es el momento en el que podemos ir poniendo como estas bases, ¿verdad? Para ir corrigiendo. Luego,
enseñar que se puede perder y que no pasa nada. Es decir, de todo error nos podemos recuperar. Lo único que ya no tiene solución es la muerte, pero de ahí absolutamente de todo nos podemos recuperar. Y luego tenemos que dar espacio a la posibilidad de que nuestros hijos sean valientes. Ahorita nos estamos enfrentando con muchos miedos, ¿no? Los miedos son naturales, pero sí, ahorita es una realidad que por todo este tema del coronavirus, a lo mejor muchos miedos se están desbordando. Entonces ahí los invito a que nosotros también nos examinemos cómo estamos abordando este tema en casa. Es decir, si vemos constantemente noticias, si este tema ha polarizado nuestra vida, si es de lo único que hablamos en casa y si cuando hablamos de eso lo hacemos de una manera a lo mejor súper aflictiva. Entonces, si nuestros hijos nos oyen, nos escuchan, ven nuestras reacciones, o sea, es normal que tengan miedo, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de regresar y ver siempre lo positivo de esto. Que sean niños empáticos, lo que nos explicó Gaby, ¿no? Es decir, solamente en la medida en que un niño sea socialmente adaptable, que tenga la capacidad de pensar en el bien de los demás, qué es lo que el otro necesita, entonces va a poder desarrollar esta habilidad tan maravillosa de la empatía, la resiliencia, que es esa capacidad de levantarme cada vez que me caigo y volver a empezar. Es decir, aquí no pasó nada. Entonces nosotros queremos hijos que sean resilientes, que después que han cometido errores, se vienen para abajo, pero se vuelven a levantar, eso es lo que queremos, ¿no? O queremos niños que ante la primera mala nota, ¿verdad? En un examen de matemáticas, de lo que sea, digan, no, yo ya no voy a seguir porque esto no es lo mío. O yo ya no voy a seguir en esta carrera. Y así tenemos a niños que se cambian una y otra vez de carreras. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero a largo plazo en la educación de mis hijos? La fortaleza, que hagan cosas por ellos mismos, si son capaces de hacerlas, ¿no? Es decir, que les cueste un poquito de esfuerzo, no resolverles nosotros absolutamente todo. Entonces, que hagan las cosas por ellos mismos. Y la colaboración, ¿no? Que ya hablé brevemente de esto, que es sentirse, a ver, una de las formas en la que un niño se siente que es importante es a través de los encargos familiares. ¿Por qué? Porque el niño dice, yo valgo, yo soy necesario para hacer esto. Nadie lava los platos igual que yo. Mi mamá me necesita porque nadie cocina igual que yo, así sea tostar un pan, ¿no? Pero ¿qué? Eso le da sensación de importancia y de pertenencia en la casa. Entonces, no privemos a nuestros hijos de eso, ¿no? Entonces, cuando uno ve este otro enfoque de la colaboración, todo cobra un sentido distinto. Entonces, vale la pena asignar encargos a nuestros hijos. Claro, recuerdo, de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Gaby, esta te toca a Muy ti. bien, perfecto. Creo que realmente Vanessa ha cubierto todos los puntos que podrían hacerse, ¿verdad? Para evitar para de alguna manera salir de esa idea de la sobreprotección. Es como, ¿qué cosas puedo hacer para salir, ¿no? Y hay ocasiones en que sí viene la pregunta directa, ¿en qué momento tengo que verdaderamente intervenir? ¿En qué momento esa mamá helicóptero debe de aterrizar e intervenir, ese papá helicóptero? Porque hay un momento en que sí hay que, el hijo necesita que caigamos, digamos, allí e intervengamos. Esas ocasiones son muy pocas. La primera, evidentemente, es cuando la situación que se está dando implica un riesgo para la vida o la salud del niño o de otros. Por ejemplo, una situación de pelea. Están peleando un par de niños, ¿verdad? Están discutiendo acaloradamente por algo. Mientras un ojo no esté en juego, no hay necesidad de intervenir. No hay necesidad. Evidentemente no vamos a permitir que se golpeen allí, pero mientras estén discutiendo y enojados, tratemos de no intervenir. Pero hay momentos en que si ya hay un hermano armado de un bate, sí conviene que intervengamos. Allí sí hay que intervenir.
Igual si esto ocurre en el parque, ¿verdad? Está nuestro hijo, empezaron un juego más o menos divertido, pero las cosas pueden degenerar y entonces comienzan a tirarse piedras y a pelearse. Y hay que intervenir directamente porque claramente hay un riesgo a la vida o la salud del niño o de los demás. ¿Cuándo también conviene intervenir? Cuando hay un desbalance excesivo en la situación. Es decir, nosotros podemos permitir que un niño se las arregle para solucionar un problema con respecto a una pala y a un balde en la playa, cuando está discutiendo por este tema con otro niño más o menos de la misma edad, y ok, tú ves que están balanceadas las situaciones. Pero si hay 10 niños mayores que están agrediendo a nuestro hijo y este niño no puede defenderse porque claramente los otros son enormes, entonces hay que hacer una intervención. Y ojo, las intervenciones no quieren decir que yo voy a entrar allí como Mujer Maravilla y voy a sacar no sé, una soga y amarrar a todos los otros niños y dar de gritos. No, a lo mejor mi intervención tiene que ser retirar a mi hijo de la situación, hablar con él, pero sí apoyarlo de una manera un poco más directa porque allí está ocurriendo algo. Puede ocurrir, por ejemplo, si un niño tiene una situación de un acoso en algún centro escolar y hay el acoso, por definición, es un desbalance de la situación. Si no, no hubiera acoso, sino discusión. Para que haya acoso es que hay un desbalance de la situación. Esos son momentos en que nosotros tenemos que hacer intervenciones. Sí son intervenciones, pero son unas intervenciones que tienen que ser asertivas. Y esta palabra es importante porque la asertividad indica hablar con la persona adecuada, en el momento adecuado y de la forma adecuada. Entonces, las intervenciones que tengamos que hacer en las situaciones de nuestros hijos, que sean intervenciones asertivas siempre, porque de lo contrario los resultados son pésimos. Ir a intervenir directamente con el hijo de otra persona, oye, ¿por qué tú le estás diciendo a mi hijo tal cosa? Eso antes era a lo mejor una cosa que podía ocurrir, ¿no? Hoy una cosa como esa está incluso codificada por la ley como una agresión a un menor, por si acaso. O sea, que no, ni siquiera es que podemos hacer una cosa así, no solo porque no conviene, sino porque legalmente no debe de hacerse. Entonces, eso es importante. Luego, también podemos intervenir cuando el niño, por ejemplo, ha utilizado muchas herramientas y no hay un resultado positivo. De pronto ese niño necesita algún coaching más directo, una actuación nuestra. O bien cuando un niño normalmente autónomo en sus decisiones nos pide ayuda. Un hijo autónomo que en una de esas dice, papá, mamá, necesito que me apoyen en esto, ayúdame a pensar. Entonces sí, no sé qué hacer, no sé cómo resolver esto, y lo pueden decir a cualquier edad. ¿No? Esos son momentos en donde de pronto tienen que haber una intervención, sin olvidar esto de que nosotros tenemos que ir logrando, como decía esta psicóloga Betty Lou Bettner, que nuestros hijos estén conectados, o sea, que haya conexión, que sean capaces de conectar con otros, que se sientan capaces, que tengan coraje para enfrentar la vida, esa fortaleza, ese courage. Y la última se me escapa, que sean, lo apunté por aquí porque me parecía increíble, allá, y que sientan que cuentan la pertenencia, ¿no? Ella habla de estas 4 Cs en inglés, connection, count, capable y courage. Y realmente eso es lo que tenemos que lograr con el proceso educativo. Y cuando nosotros hacemos, digamos, intervenimos de manera sobreprotectora, y no una vez, porque acordémonos que estas cosas no dicen, no, no, es que es solamente una vez. Es difícil que la sobreprotección se dé una vez. La sobreprotección es un estilo, y entonces hay que analizarlo. La siguiente, Vane. Aquí puse este video Sí. para reírnos un ratito. Vamos a ver si ya para ir cerrando. Quiero ver, a ver, vamos a verlo.
Es eso, es que es tal cual, ¿eh? Es tal cual, porque las actitudes de sobreprotección, nosotros nos reímos, y ahí le vi la cara a Gigi que se mate la risa, pero es así, ¿en qué momento terminas de sobreproteger? Alguna vez yo comentaba, tenía una persona, digamos, relativamente cercana, que constantemente estaba rescatando a sus hijos de las situaciones escolares. Se le quedaba un trabajo a la criatura, niña o niño, y salía corriendo esa mamá al colegio a entregar el papel, ¿no? Y así pasó en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando llega a la universidad su hija mayor? Se le quedó un papel y un trabajo, y la llamó de un teléfono a decirle que no tenía el trabajo, y la mamá se lanzó a la universidad a entregar el trabajo y tocó la puerta de la clase a entregar el trabajo. Ya se imaginan la cara del profesor a cargo. Perdón, pero esto es la vida profesional. Y realmente así debe de ser, porque el día de mañana, si esa persona, por ejemplo, es médico y nos está operando a alguien, más vale que esa persona tenga todo organizado, no vaya a ser que se le ha quedado, no sé, no sé, así como Juan Luis Guerra dice, ¿no? O sea, que se le haya quedado, digamos, para el hilo de coser en cualquier lado. Entonces, tenemos que tener todo claro. Porque además, y con esto ya finalizamos, aquí hay una frase de Séneca, o sea que es bien antigüita, perdón, pero este perro necesita alguna asistencia, espérese ahí. Y aquí la frase dice, no hay nadie más desafortunado que el hombre al que la adversidad olvida, es decir, al hombre al que no le pasa absolutamente nada, que no tiene ningún dolor ni nada en la vida, porque no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Entonces, con eso creo que más o menos vamos a avanzar. Aquí les dejamos, bueno, la bibliografía, la conferencia de Anabela Chaquet sí, pues no se puede ver, pero estos dos libros sí se pueden conseguir y son súper recomendables. Nos pasamos bastante en estos dos. Uno, Hiperpaternidad, de Eva Milet, esta psiquiatra de la que Gaby tocó. Hay varias preguntas que yo hice que ella las tiene y un cuestionario en su libro. Tiene varios libros, hiperpaternidad, hipohijos y otro acerca de la depresión, que es todo en este mismo tema. Súper recomendado. Y luego este otro que se llama El trastorno del niño consentido, que es de esta psicóloga atleriana que se llama Úrsula Orbest. Entonces de ahí sacamos la bibliografía. Con esto los queremos entusiasmar a que A que sigan leyendo. Sí, se Sí. sigan formando, ¿verdad? Y recordamos lo que decíamos con Gaby, ¿no? Es decir, todos tenemos un grado de sobreprotección en algún área en la vida de nuestros hijos. Es decir, con Gaby preparando la clase el otro día nos reíamos porque si bien uno a veces puede ser tranquilo a la hora que nuestros hijos aprenden a andar en bicicleta, nos volvemos locas cuando se enferman, ¿verdad? O cuando hacen otra cosa, o las primeras salidas. Entonces, todos tendemos a sobreproteger en algo. Bueno, muchísimas gracias. Gaby, no sé si quieres decir algo más. No, nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, estamos allí para cualquier cosa y bueno, que esperamos que les haya sido de provecho este momento de estar conversando y dándonos un ratito para pensarnos un poco más como papás. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan una súper buena noche. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.